En este capítulo del Toyota Soarer voy a estar limpiando su motor, un OJZ Twin Turbo, que después de haber estado abandonado 14 años y haber sido la casa de muchas ratas, os podéis imaginar cómo me lo encontré. Tan mal que a mi estómago no le gustó. Bestial. Y a quien tampoco le gustó, esa mi fobia con las ratas. Ahí hay algo, me cago en la leche. Bienvenidos a un nuevo vídeo del Toyota Soarer. En este vídeo lo que vamos a hacer es darle la limpieza que se merece el Toyota Soarer, y más por el apoyo recibido en el último vídeo. Entonces lo que vamos a estar haciendo es darle una limpieza con la Karcher y ver realmente qué es lo que tiene mal el Toyota Soarer. Posiblemente haya que desmontar el paragolpes para ver mejor lo que se encuentra ahí abajo, ya que ahí abajo hay nidos de ratas, mucha mierda de rata. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. La verdad es que pesa un montón este capó. Hay un olor aquí a rata tremendo. Como los amortiguadores están súper gastados, lo que vamos a estar haciendo es cogiendo un palo y que nos sujete el capó. Ya tenemos el palito puesto y esto es lo que nos encontramos por aquí. Está en este estado. Como visteis en el último vídeo, está lleno de mierda de rata, comido por los inyectores. Está fatal. Las bobinas de las bujías, más de lo mismo. Tenemos dos comidas por las ratas, las demás parece que está bien, más o menos el cableado. Habría que comprobarlo. Y lo que vamos a hacer es sacar esto, que luego lo limpiaremos aparte, y darle un carcherazo a todo esto primero. Y luego lo que haremos es sacar el paragolpes, porque esto es lo que os comentaba. Aquí tenemos un buen nido, tanto almendras, parece que hay ahí por ahí. Hay de todo un poco. Todo lo que iba cogiendo la rata lo iba acumulando aquí. Luego aquí me encuentro que también un foco está comido. Pero nada, todo eso lo vamos a ir viendo porque nos vamos a encontrar más cosas como esta. Entonces lo primero que voy a hacer es sacar la batería y pegar un carcherazo a todo esto. A ver, después de haber sacado la batería, lo que voy a hacer es cubrir todo esto, que es la fusilera. Aquí dentro se encuentran tanto fusibles como relés, y esto lo que voy a hacer es ponerle una bolsa de plástico encima y así protegerlo. Además intentaré no echar agua directamente ahí, cuanto menos agua eche ahí mejor. Y luego lo que también voy a estar haciendo es quitar todas las bobinas de las bujías. Ya estuve sacando dos cuando intenté hacer la prueba de compresión, que no la pude hacer, y quitaré las 4 bobinas que me quedan, que son del cilindro 3, 4, 5 y 6. Quitando eso, lo que voy a conseguir es que entrar ahí con la Karcher. Intentaré también darle de una manera que no pueda entrar por la tapa de balancines, que aquí había un nido de rata tremendo cuando abrí la tapa de aquí arriba, esa que está ahí. Aquí me encontré pues como tejido de césped ahí metido, y vamos, una buena cama tenía hecha ahí la rata. Que no darle directamente y ya está, se intenta esquivar y listo. Ahora por último me quedan las bobinas, que voy a estar quitando porque así puedo darle con la Karcher mucho mejor. Esto se quita con una llave de 10. Tío, aquí huele fatal, fatal, me está dando angustia. Ahora habrá que hacerle palanca porque no sale, ¿eh? Lo que voy a hacer es hacerle palanca con un destornillador porque está bastante cogido. A ver si con este sale. ¡Buah! Lo que hay aquí es bestial. No lo estoy haciendo de coña, ¿eh? Os puedo jurar que no lo estaba haciendo de coña. Da muchísimo asco. Lo que hay ahí es que es repugnante. Hay que hacer estómago para tener un OJZ. Todo tiene su coste. Y eso es lo que nos encontramos ahí. De momento, ¿eh? Es que cuando lo he sacado ha venido un olor. Por eso me ha dado tanta angustia. Pero nada, solamente quedan los últimos. Pero para el último voy a poner mascarilla y guantes porque esto ya no lo soporto. No sé si se ha visto, pero lo que he sacado de ahí es esto. Esto lleno de mierda de rata. Bestial. ¡Oh, no! Sí, pues se va a quedar ahí.
No sé si estoy preparado para esto. Ya con las bobinas sacadas es cuestión de darle con la Karcher. Vale, vamos. No hay mucha corriente, ¿eh? Pues nada, ya tenemos el coche un poco más limpio. Ya se nos ha hecho de noche. El coche ahora pues se ha acumulado la mierda debajo, porque lo que me acabo de dar cuenta es que tiene un cubremotor debajo del motor, vamos, una pieza de plástico. Aquí tenemos de todo, pelos de rata, tenemos de todo ahí. Qué asco, tío. Pero bueno, lo importante es que las partes de las bobinas lo tenemos más limpio. Y algo que me he dado cuenta es que el agua, cuando yo le echaba ahí agua, digamos que se iba. Antes tenía ahí agua acumulada, pero yo digo, a ver si está entrando agua a las bujías. Pues lo que me he dado cuenta es que tiene unos orificios ahí dentro que lo que hace es que el agua salga hacia afuera, hacia el exterior. Está muy bien pensado, o sea que estos japoneses sabían lo que hacían, ¿eh? Y eso que tenemos ahí es un pelo de rata. Qué asco. Me da muchísimo asco, repelús o llámalo como sea, las ratas. Pues imagínate que me toque limpiar un coche lleno de mierda de rata. Para eso que no me encuentre ahí una muerta, que es mi miedo, vamos. Pero bueno, en general el vano motor ya lo tenemos más limpio. Y ahora he estado dándole una pasada exterior, que vamos, que el coche hay que pintarlo, etcétera, ¿no? Lo que he estado viendo es que los pilotos traseros están guapísimos. O sea, tenían mierda, pero ahora es que se ven espectaculares. Y más con la matrícula amarilla, hace resaltar muchísimo lo que es el color verde con la matrícula amarilla. Me gusta este verde. Bueno, día siguiente por la tarde, ya tenemos el coche más o menos secado. Le ha dado tiempo a que se seque y ahora es cuestión de desmontar el paragolpes. Cueste lo que me cueste, hay que desmontar el paragolpes. Vamos a estar desmontando pilotos y luego el paragolpes ya saldrá. Posiblemente el paso de ruedas también haya que sacarlo, y luego la bandeja de la batería, donde va posicionada la batería, también la vamos a sacar para poder dar con la Karcher más fácilmente. Es decir, primero sacamos los pilotos, los desconectamos aquí de los conectores, tanto este, que creo que son las de largas, como las de cortas. Una vez tengamos hecho eso, tanto de este lado como de este, ya es cuestión también de sacar esta bandeja, que es la de la batería, que aquí abajo también hay un montón de excrementos de rata, y eso lo que nos va a proporcionar es que podamos meter la pistola de la Karcher mucho mejor. Así que dicho esto, solamente queda ponernos manos a la obra. Bueno, después de haber sacado 300 tornillos, lo que he hecho es desmontar el paso de ruedas. En teoría ya está suelto y sería cuestión de sacarlo. Espero no vomitar hoy, porque si no, a ver si no me encuentro nada muy asqueroso, pero vamos, va a costar un poquito. Vale, nos queda un tornillo, este que está aquí. Vale, ahora ya sí que es cuestión de sacarlo. Bueno, ya llevo bastante sacado y aquí vemos que hay de todo, pelo de rata, de todo. Y ahí vemos que hay una buena cama. Además se nota, cuando tocamos aquí, se nota que aquí detrás hay una buena cama. Esto es superar tus fobias a base de terapia de choque. Te tienes que enfrentar a ellas. Por mucho que te deas con las ratas, te tienes que enfrentar ahí, metiéndote en su cama. Es bestial. Bueno, al menos sabemos sus gustos. Le gustaban las almendras a la rata. Aquí tiene cáscara de almendra. Bueno, ya nos vamos conociendo más, ¿eh? Estamos indagando en su hábitat, en el hábitat de la rata. ¡Buah! ¡Qué asco, tío! ¿Qué coño es eso? ¡Uf! ¡Qué olor! Como que le quedan más tornillos en la parte de abajo. Yo creo que son esos de ahí abajo. Pero esos los voy a quitar. Los voy a quitar, pues los rompo. Y voilà, ahí tenemos la mierda de rata. ¡Madre mía! Mirad. Tremendo nido de rata. Es tremendo. Todo el paso de rueda. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es quitar este también, para que así cuando yo eche agua en el vano motor, pues salga todo por aquí. Aquí también tenemos un montón de nido de rata, que eso lo que tendremos que hacer es sacar el paragolpes, pero lo he intentado y es bastante difícil. A ver si ahora desde aquí dentro podemos sacar lo que es el piloto, que creo, vale, sí, ahí tenemos unos tornillos que lo sujetan. En casi todos los Toyotas de esta época, del 94 al 2004 más o menos,
lleva un tornillo delante y luego un tornillo por detrás del paso de ruedas, es decir, la tuerca que habéis visto por ahí dentro. Segundo asalto a la rata, vamos con la segunda cama. Con teoría tiene que ser para abajo y ya debe salir. No, Kira, para, venga. Sit, que me vas a tirar. Se ponen nerviosos, eso le da rata y... ¡Uah! Ahí hay algo, me cago en la leche. Ahí hay algo que se estaba moviendo. Una rata no era algo pequeño, pero me da asco igualmente. Rocco, tú vas a vigilar y vas a ver qué hay ahí. Y si es algo que me da asco, lo matas. No tiene pinta de matarlo. Es demasiado bueno. Vamos a atacar por aquí delante, a ver si logramos sacarlo de esta parte. ¡Kira, no! Venga, no. Venga, estaros quietos. Vale, creo que aquí me queda un tornillito. Vale, era un puto bicho bola lo que me ha asustado. Que ese bichito inofensivo me haya hecho creer que era una rata. Sí, le gustaban las almendras a la rata. Y hasta aquí el día 2. No he avanzado mucho porque solamente ha dado tiempo a desmontar el paso de ruedas, también la parte de aquí, que es la cubierta donde iba la batería, y la parte de abajo del paragolpes delantero. Mañana intentaré poder soltar por fin el paragolpes delantero, ya que también tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en la parte izquierda, en la parte derecha. Entonces mañana veremos qué nos depara el día. Bueno, ya estamos en el día siguiente y ahora lo que toca es desmontar el paso de rueda del lado derecho. Una vez tengamos eso, lo que voy a hacer es quitar estos tornillos que están aquí, que ayer lo intenté, pero vamos, pude, pero aquí pues me comí la cabeza porque tiene tanto óxido el tornillo que nada, está ahí súper frenado. Entonces lo que voy a hacer es comerle la cabeza con un taladro y una broca. Le como la cabeza y entonces ya saldrá. Luego lo que haré es taladrar y pasar el macho y ya está. Eso es lo que estuve haciendo en el Toyota MR2 cuando lo restauré de óxidos. Estaban todos los tornillos así frenados. Los taladré y pasé el macho y listo. Tornillo nuevo en acero inoxidable y eso ya no me va a volver a pasar. Al menos hasta dentro de un montón de tiempo. Lo que sí que os puedo decir que de todos los tornillos que he sacado, que son un montón, como veis aquí, se me habrán partido a lo mejor 2 o 3 la cabeza. Cuando en el Toyota MR2 se me partieron pero un montón. O sea, era a lo mejor de 5 se me partían 4. Uno salía bien. Eso lo que me hace pensar es que en Reino Unido ha estado el coche bien protegido y además viniendo de Japón tampoco ha sido de una zona donde han tenido mucho óxido. Y eso la verdad es que es muy buena noticia porque incita a restaurar el coche y dejarlo así de serie, pero totalmente restaurado o incluso con un poquito más de potencia. También me gustaría saber qué haríais vosotros con este Toyota Soarer. ¿Lo restauraríais de serie? ¿Lo haríais para grip? ¿Lo haríais para drift? ¿Qué haríais con él? Comentad aquí abajo vuestra opinión y lo tendré en cuenta. Bueno, ya tengo suelto el paso de rueda y aquí lo que me encuentro, por ahí cableado mordido por rata. Cableado que hay que revisar, ver si está el cable cortado y si está el cable cortado, pues cortar, sanear y empalmar. Pues aquí tenemos la buena cama de rata junto a los cables comidos y eso da al vano motor, es decir, por ahí entraban y salían las ratas, que está justo en la parte de ahí. La verdad es que las ratas tenían una buena casa, compartido con unos JZ. A ver, habiendo estado el coche parado 14 años, la verdad que no está nada mal. Vale que tiene sus cosas, sus ratas, sus historias. Sí, está claro. También la ventanilla que está rota y ha estado 14 años la ventanilla rota. La verdad que no me imagino que esto haya estado a la intemperie 14 años, tanto asientos como interiores estén en este estado, que sí, que tiene sus cosas, que están sucios, ha entrado mierda por ahí, pero es para que estuviera peor el coche. Entonces lo que me hace pensar es que no ha estado en plena calle dándole que viene siendo la lluvia directamente, porque esto ha estado así 14 años. Me hace pensar eso, porque aquí en estos lados no tiene óxido, no tiene burbujas como tenía el Toyota MR2 y se ha almacenado aquí el agua, es para que esto de aquí estuviera oxidado, ya que esto de aquí, que es mierda de rata junto a un montón de cosas, digamos que hace como la tierra húmeda. La humedad que se mantiene aquí es agua y entonces el O2 junto al hierro lo que haría es óxido férrico hidratado, es decir, lo que conocemos vulgarmente como óxido. Entonces no tiene pinta de que haya estado el coche a la intemperie, sí, porque está quemado, pero yo para mí que había sol y ya está, o sea, es decir, entraba el sol por cierta zona y el coche pues con los rayos UV lo que hacía es deteriorarse, como vemos aquí que está el piloto opaco.
y también el interior, que está totalmente quemado. Y luego algo de lo que me he percatado es que los bajos vienen con antigravilla. No sé si es porque el Lexus, pero vamos, viene con antigravilla por todo. Cosa que el Toyota MR2, cuando lo restauré de óxidos, que tendréis por aquí el vídeo, estaba, vamos, que daba pena. No tenía antigravilla en los bajos ni nada. También la gama de este coche es superior a un Toyota MR2, pero es de 1994. Cosa a tener en cuenta de que los hierros no tienen la misma calidad. Pero por parte de Lexus y Toyota, un 10. Nada, toca ponerse la mascarilla y darle duro. Bueno, he descolgado el pañal y mirad lo que hay aquí. ¡Qué puto asco! Todo lleno de hojas, de caracoles comido por la rata y de mierda de rata. Y también tenemos suelto esta parte de aquí, que también tiene un montón de mierda, por cierto. Ahora lo que voy a hacer es descolgar esta parte de aquí y ya con la Karcher ya le podemos dar que todo esto irá para abajo. E incluso por aquí podemos meter la Karcher y limpiarlo todo bien, bien, bien. Así que vamos a sacar esto de aquí, que aquí tenemos el intercooler. Es un intercooler pequeñito y está hecho polvo. Habría que pensar de meter aquí o uno más grande o uno nuevo igual, pero vamos, que esté bien, porque está todo obstruido por las celdas. Y aquí tenemos este sacado. Tenemos ese tornillo y este otro que se les ha pasado la cabeza. Este no mucho, pero no puedo sacarlo. Le voy a quitar la cabeza. Para quitarle la cabeza, pues con una broca y la máquina de taladrar. Vale, eso lo dejamos ahí y vamos con el otro. Vale, ya está. Este ya lo tenemos, se ha quedado ahí la rosca y aquí tenemos la cabeza. Vale, y este ya lo tenemos también. Ahora esta parte ya la he descolgado, no ha hecho falta nada más sino darle un poquito y ya salida. Y aquí pues tenemos esto del aire acondicionado. Aquí lo que nos quedan son grapas, que por eso no salía el paragolpes. Nada, ya ha salido, faltaban unas grapitas que iban ahí en la parte de ahí y ya está. Ahora vamos a quitarle los conectores estos de los antinieblas, uno y el otro. Y ahí lo tenemos. Algo que me he dado cuenta después de haber desmontado el paragolpes es la calidad que tenía Toyota en 1994. Ponía poliespan de este, que son las bolitas esas, con su marca y todo. Esto me imagino que sería para pasar ciertas calidades de paragolpes a la hora de hacer un atropello y todo eso, para que esté blandito el coche, vamos. Pilotos y bueno, todas las demás piezas que hemos ido sacando. Qué manera más tonta de hablar en plural cuando vosotros no me estáis ayudando. Bueno, en verdad sí que me estáis ayudando viendo el vídeo, cabrones. Ya tengo todo preparado para darle un buen carcherazo. Ya tenemos ahí todos los nidos de rata. Mira, aquí la rata ha cogido un cable, que es un positivo, y ahí lo tiene guardado. Ahí tenemos otro positivo. Qué cabrona la rata. Entonces ahora vamos a darle el carcherazo y encima tenemos la facilidad de que le podemos dar el carcherazo bajo también. Aquí la rata también había hecho de las suyas, que el bote expansor, que está también comido lo que son los tubos, y el propio bote expansor, que los demás plásticos no están roídos, solamente los cables, como veis ahí por ejemplo, pero lo que viene siendo plásticos no ha roído casi. Aquí también vemos las marcas de los dientes. Ya digo que por aquí los plásticos están bastante enteros, gomas y todo eso. Así que pienso que adecentando un poco lo que viene siendo el cableado de inyección y de ignición, vamos a poder arrancar el coche, pienso. También está la cosa de que puede ser que la bomba de gasolina esté en mal estado, y más porque ha estado mucho tiempo parada, gasolina que ha estado ahí un montón de tiempo, que el octanaje ya no tendrá octanaje, vamos, 14 años parado el coche, seguramente que esa gasolina esté muerta. Sería cuestión de quitar lo que viene siendo la goma de la rampa de gasolina, que salga toda la gasolina y ponerla. Pero que hagamos eso depende de vosotros, de que apoyéis este vídeo con un like, de que comentéis aquí abajo, y es que ese apoyo a mí me sirve para seguir avanzando en estos proyectos, porque como veis no incita a que le demos arranque así porque así, se pone todo cuesta arriba. Vamos a quitar la famosa cama de aquí, vamos a ver. Pues parece que no hay óxido debajo, o sea que muy bien, Pues al final hemos podido conseguir el tornillo. Después de estar dándole 1 hora y media con la Karcher, ya tenemos el vano motor limpio. Mirad, aquí lo tenemos. Vamos, ni punto en comparación de cuando empezamos. Todo esto está limpio, bueno, aún queda alguna cosilla pequeña que no sale,
pero bueno, eso después otro día le damos y lo limpiamos, pero estoy súper satisfecho de cómo ha quedado. Luego la parte de aquí ha quedado limpia, que eso es lo que estaba lleno de caracoles y de mierda de rata. Todo esto que vemos aquí es la mierda que ha salido, que poca no es. Luego tenemos esto también limpio, que también estaba lleno de mierda de rata. Mira, aquí tenemos un caracolillo que está vivo aún. Vamos a soltarlo. Y solamente queda pues que seque todo el agua que hemos echado, que no ha sido poca. Aún queda eso, alguna cosilla, pero bueno, lo importante es que tengamos tanto la ignición como la inyección totalmente limpia, y eso creo que lo hemos conseguido. Tenemos que tener todo limpio para el próximo capítulo, que el próximo capítulo, si este vídeo, como ya he dicho anteriormente, es apoyado, sería darle arranque. Darle arranque sería ponerlo a punto, que sería sanear todo el cableado de ignición y de inyección, cambiar la gasolina también y ver que la bomba de gasolina nos esté dando presión caudal, las dos cosas. Entonces ya sabéis, si queréis ese vídeo, pues darle like, suscribirse y darle a la campanita, que es muy importante para que YouTube os sugiera más vídeos míos. Y con esto, con el 1JZ limpio, nos vemos en el próximo capítulo. Y en el próximo vídeo del Toyota Soarer no podrá ser arrancando el motor, pero tranquilos, que será muy pronto, no hay drama. Lo que estaré haciendo en el próximo capítulo será revisar la transmisión automática, indagando en la admisión y poniendo neumáticos. Si no te quieres perder ese vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo.